minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bienvenidos y buenas tardes a su espacio El 10º Minuto, donde estaremos continuando la lectura del libro Mil Caerán, un libro que nos muestra a la familia adventista para la Segunda Guerra Mundial, cómo sobrevivieron y cuáles fueron sus aventuras, las cuales nos van a ayudar para tener una luz de lo que en el futuro nos pueda esperar a cada uno de nosotros. Vamos a continuar la lectura que le corresponde al capítulo número 5, titulado En la Selva Negra. Amado Señor, oró Helen con fervor. Estoy comenzando a pensar que es demasiado peligroso quedarse en la ciudad. Cualquier día puedo ser arrestada por desafiar el Partido Nacionalista. Por favor, dame un lugar seguro para mí y para mis hijos. Recordó que en un recóndito lugar del sur de la Selva Negra alemana vivía la hermana Fischer, afectuosamente conocida como Tante Fischer, que es tía Fischer. Era viuda y una fiel creyente adventista. Tante Fischer le escribió prontamente, ¿podría ir con mis hijos y quedarme con usted? Haremos lo que podamos para ayudar con los gastos. Por supuesto, contestó Tante Fischer en una cariñosa y animadora carta. Si me puede ayudar con unos 25 marcos por mes para los gastos, más un poco para la leña, puedo ayudarle con una habitación con 2 camas. Traiga una cuna para Jer y algo de ropa de cama y platos. Yo voy a enviar a Mac, mi peón, a la estación cada día hasta que ustedes lleguen. Él les ayudará con el equipaje. Helen suspiró aliviada. Unos pocos cálculos le aseguraron que el dinero que recibía del gobierno por cada niño para su sostén, mientras el esposo estaba en el ejército, serían suficientes para los gastos y apartamentos en Frankfurt, más los gastos en la Selva Negra. Con oraciones de gratitud, ella empacó las pocas cosas esenciales para usar en su nueva casa y las cargó con sus niños en el tren. Para Kurt, Lotte y Jer, el viaje de 6 horas fue emocionante y no se les hizo nada largo. Estaban entusiasmados con ir al campo y saludaban a los peatones en los pasos a nivel y miraban cómo pasaban volando los postes del telégrafo. A pesar de su persistente preocupación, hasta Helen se sentía animada. Era comienzos de primavera y los corderitos recién nacidos retozaban en los prados bajo los árboles que estaban rebrotando. ¿Es usted Frau Hausel? En la pequeña estación estaba Mac, esperándolos con su carreta tirada por bueyes. Cargó el equipaje y alzó a los niños, y los puso sobre el equipaje, e invitó a Helen a compartir el pescante con él. Pronto dejaron atrás al pueblo. Los bueyes ahora avanzaban pesadamente por el camino rural. Mutti, dijo Kurt, ¿qué es eso que hay ahí por todo el camino? Son pequeños altares, le contestó ella. La gente en esta parte de Alemania es muy católica y se detienen a orar junto a ellos a la orilla del camino. Intrigados los niños los estudiaron cuidadosamente mientras pasaban junto a ellos. Muchos tenían flores frescas frente a ellos, puestas allí para dar mayor peso a sus plegarias, o tal vez para agradecer por un favor recibido. Mira, dijo Lotte en voz baja, en ese hay una imagen del niño Jesús y en aquel una de María.
Helen, no queriendo enfriar su entusiasmo, casi no decía palabra, pero en su corazón estaba orando para que Dios le diera su especial protección. Ella sabía demasiado bien que la misma devoción que hacía que los católicos fueran tan fieles observadores de su religión, también los impulsaba a perseguir con saña a los no católicos. ¿Cómo le iría a su familia en esta región tan saturada de prejuicio y superstición? Allí estaba la casa de Frau Fischer, dijo Mac, señalando con su rebenque una casa en la falda de la montaña, y pronto la carreta de bueyes se detuvo en el patio. Tante Fischer vivía en una típica casa del campo de la Selva Negra. La parte inferior estaba revocada y pintada con cal, mientras el segundo piso y el techo estaban cubiertos con tejas renegridas por la intemperie. Cortinas de muselina fruncida decoraban las ventanas, y geranios rojos sobresalían de sus rústicas macetas en el frente de la casa. En los bajos estaban los establos para los animales, mientras el piso alto albergaba las habitaciones donde vivía la familia. En invierno, esta disposición les permitía a los granjeros cuidar de sus animales sin tener que salir afuera con todo nevado. Al mismo tiempo, el calor corporal de los animales ayudaba a mantener la vivienda un poco más caliente. Tante Fischer ya los había visto y salió corriendo a recibirlos con los brazos abiertos. Hermana Hazel, saludó Helen, estoy muy contenta de que esté aquí. No se preocupe por nada, ahora estará segura. Mientras Mac descargaba la carreta, Tante Fischer los condujo escaleras arriba al dormitorio para ellos. Las habitaciones eran grandes y luminosas, con una maravillosa vista a los prados de las colinas cubiertas de abetos oscuros a la distancia. Lotte compartiría la cama con la mamá, Kurt tenía la otra cama y Gerd dormiría en su cuna. Los niños estaban ansiosos de salir a explorar los alrededores. Rápidamente se cambiaron la ropa con que habían viajado y corrieron escaleras abajo. Corrieron hacia el costado donde encontraron una pila hecha de un tronco ahuecado que por un pequeño canalón recibía el agua de un manantial. Detrás de la casa había antiguos abetos negros cuyas hojas murmuraban el viento. Una ardilla los miró desde las ramas y los saludó con los sonidos que sabía hacer. Del otro lado de la casa descubrieron el establo con una vaca y 2 cabras. Gallinas escarbaban el suelo supervisadas por un majestuoso gallo con plumas erizadas en la cola. Tante Fischer, dijo Helen, cuando se sentaron todos a la mesa de la cocina, para la cena de pan mojado con leche. ¿Hay una cantera o minas por aquí cerca? Me pareció oír explosiones de dinamita. No es dinamita, son los disparos de los cañones que han instalado en el barranco que está en la salida del pueblo. De allí bombardean las fortificaciones a lo largo de la frontera con Francia. Ya han creado grandes espacios entre ellas. Así que la guerra está presente aún en este bosque idílico, pensó Helen con tristeza. Agotados por el viaje y las emociones, con el rumor del agua que caían en las fuentes que habían visto antes y el sonido de las hojas de los abetos, durmieron como osos en invernación. Al día siguiente, con una plegaria en el corazón, Helen salió para matricular a Kurt y a Lotte en la escuela. En esas apartadas zonas montañosas, el director de la escuela era el segundo personaje en influencia en la localidad. La primera era el sacerdote. En esta región sólidamente católica, ¿cómo podría Helen persuadirlos a exceptuar a sus hijos de la asistencia a clase los sábados? Haciendo un paréntesis acá,
en América Latina y en algunos otros lugares los días de clases de lunes a viernes, pero en Alemania para esas fechas era de lunes a sábado. Tenían que ir los sábados aunque sea un momento a clases. Entonces Helen, como era adventista, guardadora del sábado, se iba a ver cómo podía persuadir para que le dieran libre el sábado a los niños. Vamos a ver si lo logra. Cuando llegó al edificio escolar afectado por la intemperie, las pequeñas ventanas brillaban con el sol del atardecer. El director de la escuela era un individuo bonachón, de cabellos blancos, con lentes y armazón metálicas. Nos hemos venido desde Frankfurt, le explicó Helen, y quisiera matricular a mis hijos en la escuela. Frau Hausel, será un placer tenerlos. Permítame añadirlos a la lista. ¿En qué grado están? Una vez concluidas las formalidades de inscripción, Helen elevó una oración silenciosa en su corazón y dijo: tengo un pedido especial. Somos adventistas del séptimo día. Adoramos a Dios en el séptimo día, el sábado, como dice la Biblia. Me gustaría que los niños estuvieran exentos de asistir a la escuela los sábados. Sorprendido el maestro, se quitó los anteojos y la miró consternado. Frau Hausel, nunca he oído hablar de los adventistas del séptimo día. Por supuesto, respeto sus preferencias religiosas, pero no hay forma en que pueda aceptar su solicitud. Si lo hiciera, pondría en peligro mi cargo. Helen abrió la boca para contestar, pero el maestro la interrumpió. Además, si los demás alumnos se enteran de que sus niños no vienen los sábados, todos querrán faltar también. Ya tengo un trabajo muy duro para motivar a estos niños, hijos de campesinos, a venir a la escuela. No hay manera en que pueda ayudarla. Por favor, señor, dijo Helen respetuosamente, me parece que todo dependería de cómo lo explicara a los demás niños usted. Él la miró pensativamente por unos instantes. Luego se puso de pie, la condujo hacia la puerta. Lo pensaré, le dijo al despedirla. Kurt y Lotte se quedaron en casa ese primer sábado y todos los sábados siguientes. Por así decirlo, resumiendo, Kurt y Lotte nunca asistieron los sábados, aunque tuvieron consecuencias. Cada lunes, Helen se preparaba para una citación del alcalde, o lo que sería peor, del sacerdote. Pero no ocurrió nada. Helen siguió orando y preguntándose qué pasaría. Hermana Hassel, dijo Tante Fischer una noche al cenar, el misterio de por qué no molestan a sus chicos acerca del sábado está resuelto. ¿Qué quiere decirme? Esta tarde, mientras estaba en el pueblo para comprar provisiones, me encontré caminando detrás de un grupo de niños y los oí conversar. Kurt y Lotte miraron por encima de sus tazas de leches. Tante Fischer se sonrió al ver lo que hacían Lotte y Kurt. Los chicos estaban diciéndose unos a otros que el director había anunciado que estos forasteros grandes de la ciudad grande, eran tan inteligentes que no necesitaban asistir los sábados. Todos se rieron a gusto. Otra vez el Señor había provisto la salida para una dificultad. Ahora que el problema del sábado estaba resuelto, la familia se distendió estableciendo una rutina regular. Aparte del horario escolar, la mayor parte del día lo pasaban al aire libre, donde todos recogían leña y piñoneras para quemar. Traían a casa los brazos llenos de ramitas frescas para que el aroma del bosque estuviera dentro del dormitorio. Deliciosos vegetales frescos después de un invierno con papas, pasaban horas en el prado recogiendo los brotes tiernos de diente de león, acedera y algunas otras plantas silvestres, con las que Helen preparaba deliciosas ensaladas.
Mientras jugaban y retozaban por los prados, escudriñaban el murmullo del agua y descubrieron pequeños arroyitos no más anchos que la palma de una mano, que se entrecruzaban entre los crecidos pastos que los ocultaban. Cada día era un deleite. Los días de lluvia, los niños jugaban y se escondían en el establo o en el lugar donde guardaban el heno, y se balanceaban en una soga que Mac les había fijado en una de las vigas del techo. Kurt descubrió una grieta en la pared en un rincón oscuro y escondió un trozo de cadena en ella. Luego desafió a Jer y a Lotte a que encontraran el escondite. Aunque buscaron con diligencia, nunca lo encontraron. Cuenta la historia que 30 años más tarde, Kurt regresó a la casa para visitar a Tante Fisher. Encontró la cadena, completamente herrumbrada. Todavía estaba en el escondite de su pared. Cuando el tiempo era agradable, todos juntos con la mamá daban largas caminatas por el bosque hasta la cumbre de las cercanas colinas. Junto al sendero encontraban mentas silvestre y flores de manzanilla que Helen secaba para usarlas como infusión en el invierno. Cuando vino el verano, ayudaron con la siega del heno. Además, había para recoger cerezas y ciruelas. Y más tarde, manzanas y peras. Después de la escasa cantidad y variedad que habían tenido para comer, aquello era como estar en el paraíso. Aparte que disfrutaban de los cambios que la providencia o las cosechas les permitían, comparando la vida que tenían en la ciudad llena de peligros, donde caían bombas, donde la presión militar existía, estar en este lugar era un paraíso. Pero vamos a continuar la lectura y dice de esta manera: los niños aprendieron a escuchar al cucú. La leyenda decía que si contaban los llamados del cucú, eso les daría cuánto tiempo vivirían. Ansiosamente contaban hasta que el llamado del cucú se perdía en la distancia. Nunca llegaron hasta el final. Jer, que todavía no asistía a la escuela, se confundía con los números. 1, 2, 7, 1000, 100, 1, 2, 7, 1000, 10. Se perdía en la cuenta y al final se daba por vencido. Cada viernes, como algo especial para el sábado, Helen iba hasta el pueblo para comprar el postre favorito de los niños, la torta Linzer, un pastel con avellanas relleno de confitura de frambuesas. Los sábados por la mañana, el puñado de creyentes se reunía en la sala de Tante Fisher para repasar la escuela sabática y un culto de oración. Una tarde de fines de otoño, Kurt subió estrepitosamente la escalera y gritó: «Lotte, Jer, miren lo que traigo», mientras le mostraba un gatito negro que uno de los agricultores vecinos le había regalado. Kurt lo llamó Peter, y pronto Peter seguía a Kurt por todas partes y dormía con él en la cama. Los tres niños nunca se cansaban de las monerías de Peter y pasaban horas incitándolo a perseguir una piñita atada con un cordel. Cuando Helen hacía mantequilla, Peter podía lamer crema hasta que sus costados estaban hinchados y se dejaba caer en un rincón ronroneando ruidosamente. Uno de los días de este idilio, el cartero entregó una carta. Hago un paréntesis ahí, dice que hay momentos en nuestra vida que llegan momentos bonitos, momentos difíciles también. Hay momentos que lloramos mucho por dolores de la circunstancia, la pérdida de un ser querido, o muchas veces nos lamentamos por cosas difíciles que pasan en nuestra vida. Y esos momentos difíciles, gracias a Dios, tienen que pasar.
pero también hay momentos bonitos que no deseamos que pasen y tarde o temprano se terminan yendo. Asimismo, en estas circunstancias, esos momentos bonitos en el bosque, en el campo, con los triunfos que habían tenido, llegaron a tener un cambio, y es lo que sigue a continuación. Dice así: uno de esos días, el cartero entregó una carta. «Tante Fisher», dijo Helen en voz baja para que los niños no la oyeran, «escuche esto, es una carta del alcalde. Nos ha escrito a todos los evacuados en el pueblo y nos está ordenando volver a nuestros lugares de origen inmediato». «¿Qué se propondrá este hombre?», farfulló Tante Fisher. «He leído esta carta y la he releído y no entiendo a qué viene esto ahora». «Esa orden no tiene ton ni son», dijo Tante Fisher. «Ninguno de ustedes ha causado ningún problema y no he oído ninguna queja de los demás del pueblo que han cobijado a los evacuados». Helen bajó el tono de la voz todavía más. «No podemos irnos, Tante Fisher. Jer está con fiebre alta desde ayer. No podemos viajar. Y no creo que sea la voluntad de Dios que tengamos que volver a la ciudad con sus persecuciones y peligros». Ella reunió a los niños sin decirles qué indicaba la carta del alcalde. Los dirigió en una oración especial pidiendo la protección de Dios. Luego se fue a la casa del alcalde, confiada en que Dios resolvería el problema. Para su consternación, él se mantuvo firme. «Lo lamento, Frau Hausel, todos tienen que irse. No habrá excepciones». Regresó a casa con el corazón apesadumbrado y les contó a los niños que tendrían que ayudarla a empacar, ya que tendrían que volver a la ciudad al día siguiente. Los 3 niños comenzaron a sollozar con el corazón roto. «¿Qué pasará con el pequeño Peter?», sollozó Lotte. «Oh, Mutti, no podemos abandonarlo». Helen pensó por un momento, luego dijo: «Nos lo llevaremos». Esto era una pequeña buena noticia que le secó las lágrimas por un momento a Kurt y a Lotte. Rápidamente reunieron sus cosas. Entretanto, Tante Fisher se fue corriendo a conseguir que el lechero los llevara a la estación al día siguiente. Al finalizar la tarde, todos los bultos estaban listos. «Tante Fisher, ¿tiene alguna canasta vieja que usted no necesite?», le preguntó Helen. «Claro que sí». Tante Fisher fue rápidamente a la despensa y volvió con una canasta. Helen tomó una larga tira de tela y cosió un borde que rodeaba el canasto. Pasó por él un cordoncito en la parte superior. Cuando tiraba de él, se juntaba la tela y servía de tapa para la canasta. «¿Sabes qué es esto?», le preguntó a Lotte. Lotte había mirado todo el proceso con los ojos muy abiertos. «Es un canasto para nuestro pequeño Peter», sugirió ella adivinando. A la mañana siguiente, después de un rápido desayuno, juntaron todas las sábanas en un bulto. El lechero llegó en su elegante carricoche, tirado por una yegua gorda. Les ayudó a cargar su equipaje y puso la canasta de Peter junto a su asiento. «Adiós, Tante Fisher», dijeron los niños a coro. «Adiós», contestó ella, secándose los ojos con el borde de su delantal. «Gracias por su generosidad y bondad», dijo Helen, con contenida emoción. «Oraré por ustedes, hermana Hassel, vayan con Dios». Tan pronto como el vehículo partió Peter, el gatito se enfureció en su canasta. Gritó, trató de romper la tela que lo cubría. Podían escuchar sus pequeñas garras raspando los lados de la canasta. Se notaba que estaba desesperado. Finalmente el lechero no lo soportó más. «Frau Hassel», dijo en tono severo, «no puede llevar ese animalito encerrado allí.
Está muy asustado. Sáquelo de allí y llévenlo en los brazos. Helen siguió este consejo y Peter se quedó quieto y se acomodó inmediatamente mirando en todas las direcciones. En la estación del tren, Helen lo metió en el frente de su abrigo, donde enseguida le echó a dormir. La estación estaba llena de gente. Los bombarderos eran cada vez más intensos y viajar en tren era peligroso. Corría el rumor de que en el que viajaban sería el último tren que saldría de la Selva Negra. Y no solo estaban allí todos los evacuados, sino gente de muchos kilómetros a la redonda que querían aprovechar esta última oportunidad de atender sus asuntos en otros lugares. De modo que cuando el tren finalmente llegó ya estaba lleno. «Quédense aquí mismo en la plataforma», dijo Helen a los chicos. «Vuelvo enseguida». Cargando tantos bultos de su equipaje como le fue posible, Helen subió al tren y fue apresuradamente de un vagón a otro buscando sitio. Viendo un rincón vacío, dejó allí sus bultos y corrió a donde había dejado a los niños. Kurt, Lotte, Suvan los empujó arriba. Luego tomó al todavía afiebrado Jer y trepó al tren en el momento en que el convoy iniciaba su marcha. Al avanzar dentro del tren, Helen notó que todos los compartimientos estaban llenos y en los pasillos solo se podía estar de pie. Helen acostó a Jer en un extremo de la banca y le puso una mochila como almohada. Estaba demasiado enfermo para quejarse. Los otros pasajeros le echaban miradas hostiles. «Esta mujer trajo consigo todas sus cosas», murmuró uno. «Esto hace que sea mucho más difícil para los demás». En ese momento, Peter sacó su cabecita desde el interior del abrigo de Helen. Ella se asustó, esperando más comentarios molestos. En cambio, un hombre que estaba parado junto a ella sonrió amablemente. «Miren eso», dijo. «Qué lindo gatito. Ese animalito lo está pasando bien. Si yo pudiera descansar mi cabeza en ese pecho, también estaría contento». Avergonzada, Helen se dio vuelta mientras el resto de los pasajeros se echaron a reír. La tensión se había roto. Cuando el tren llegó a Frankfurt, la ciudad estaba en medio de una alarma antiaérea. Con las sirenas ululando en sus oídos, Helen recogió a sus hijos y sus pertenencias y subieron al tranvía número 23 para hacer el viaje hasta su casa. «¿Por qué, Señor?», clamaba en silencio. «¿Por qué tuvimos que dejar la seguridad de la Selva Negra? ¿Por qué tuvimos que regresar a los bombardeos y la destrucción?». No fue hasta varios años más tarde, cuando ella y sus dos hijos menores estaban de vacaciones en la Selva Negra, que supieron lo que pasó después de su salida. Abro comilla y paréntesis ahí antes de terminar las últimas líneas. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Hay cosas en nuestro camino, hay cosas en nuestra vida que no siempre vamos a entender el por qué pasan. Pero llegará el momento donde Dios traerá todas las cosas que pasan a nuestro alrededor y nos mostrará los porqués. El Señor siempre tiene el control de todo. Vamos a ver lo que sucedió para poder abordar el final de esta historia o el capítulo de esta historia. «¿Recuerda que tuvieron que salir tan apresuradamente?», dijo Tante Fisher. «El mismo día en que ustedes se fueron, los moros invadieron nuestro pueblo. Eran muy supersticiosos y estaban furiosos. Saquearon, destruyeron, incendiaron. En forma sistemática fueron a cada casa, buscaron a las mujeres y a las niñas desde las de 5 años hasta los 70 años de edad y las violaron. Para ellos era todo igual». Helen se quedó paralizada de horror.
¿Qué pasó? ¿Y qué le pasó a usted?, le preguntó a Tante Fisher. Y Tante Fisher responde: me vestí con unos vestidos rotos y sucios, me ennegrecí la cara con hollín mientras escuchaban los gritos de las mujeres. El granjero en la ladera más arriba de donde estoy había comenzado una pelea con un grupo de moros para darle a sus 2 hijas la oportunidad de escapar y esconderse en el bosque. Ahora los hombres estaban enojados y bajaron corriendo el cerro gritando como demonios. Yo salí de la puerta de mi casa con un palo en la mano, gritando lo más fuerte que podía y actuando como si estuviera loca. Esos hombres supersticiosos deben haber pensado que yo era una bruja, porque huyeron sin mirar atrás. Así escapé, pero durante meses después de eso, el hospital del pueblo estaba realizando abortos gratuitos a las mujeres y a las niñas que habían sido violadas. Fue bueno que usted y Lotte estuvieran seguras. Ahora Helen comprendió, por razones conocidas únicamente por el Señor, Él realmente las había cubierto con sus alas. De esta manera llegamos al final del quinto capítulo titulado En la selva negra, del libro 1000 caerán. Que Dios les bendiga, amigos de la plataforma Momento Urbano. Si esta historia les ha gustado, dale me gusta, comparte para que sigamos creciendo la página y bendiciendo a las demás personas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que sigamos aprendiendo. Y el próximo capítulo será el 6º, que titula En Ucrania. Dios te bendiga. Maranatha, Cristo viene, falta poco para